En cuanto a los factores que afectan la corrupción, la doctrina ha señalado que existen tres grupos de ellos. El primer factor está relacionado con el aspecto interno, con la desviación de intereses. La corrupción es básicamente la desviación del interés público al interés particular. El segundo grupo de causales que afectan la corrupción tienen que ver con el abuso del derecho. ¿Qué sucede? Desafortunadamente la corrupción es como un virus y se va adaptando poco a poco a la realidad del sistema legal. Por último, tenemos un tercer grupo de factores que generan corrupción. Estos factores tienen que ver con el manejo del presupuesto público y su control. Es fundamental entonces que existan unos sistemas de control suficientemente eficaces como para poder reducir la corrupción. Tenemos que partir de la base realista que la corrupción es un fenómeno que se genera en todas las sociedades, en todos los estados, y dejar esa idea de alguna forma de doble moral, que la única forma de luchar contra la corrupción es mediante simples cambios de mentalidad. No, siempre tiene que existir un control de parte de la administración pública. La principal forma de prevención de la corrupción es la denuncia. La denuncia que realizan los medios de comunicación, pero también la denuncia que realizan otras personas que estén interesadas en participar en los eventos en los cuales son afectados por la corrupción. Pongo un ejemplo, en el caso de la contratación pública. En el caso de la contratación pública, los principales denunciantes de la corrupción son las demás personas que están participando en el proceso de licitación pública y que no fueron favorecidos por la oferta, porque los pliegos estaban direccionados, porque hay un problema de contratación, en fin. Entonces, es muy importante la participación tanto de los medios de comunicación como también de las otras personas que pueden verse afectados por la corrupción. Y hay un factor yo creo que es fundamental en la lucha contra la corrupción y la reducción de la corrupción, y es el reconocimiento de que la corrupción implica generar que lo público se genere en lo privado. La corrupción implica que una persona utilice un recurso público para fines privados. Cuando reconocemos nosotros eso, podemos ver que una de las principales formas de luchar contra la corrupción es precisamente hacer que lo privado se vuelva público. Es tomar entonces el mecanismo al contrario, hacer que el funcionario público haga de lo público su propio negocio, que el contratista efectivamente haga de la transparencia su propio negocio. ¿Y cómo lo hace? En sistemas en los cuales la efectividad de los derechos de la administración pública, la efectividad del ejercicio de la función pública se vuelva en algo que pueda beneficiar de alguna forma al funcionario público o al contratista que participa en el servicio público con el Estado. En la actualidad, los sectores que se ven más afectados por la corrupción son sectores en los cuales se genera una mayor cantidad de recursos. Donde hay recursos está la corrupción. Dentro de estos sectores citamos fundamentalmente el sector de la contratación pública, el sector de los subsidios, muy en boga actualmente por el problema de agroingreso seguro, pero no solamente se genera en agroingreso seguro, sino se genera en muchísimas ayudas o subvenciones que genera el Estado. Y aquí el problema no solamente es de la administración pública, sino también es de muchísimos particulares que presentan reclamaciones falsas, que tienen verdaderos carteles, verdaderas organizaciones criminales para defraudar al Estado. Existen en relación con muchísimos temas de subsidio personas que están directamente dedicadas a estafar al Estado. Entonces otro tema muy importante es los subsidios, la justicia desafortunadamente. En muchos casos, y especialmente en los casos que tienen una connotación patrimonial muy grande, también existen evidentes problemas de corrupción en la justicia, los cuales, hay que decir, se han hecho muy buenos esfuerzos por reducirlos, especialmente con la implantación del sistema acusatorio en materia penal, porque el sistema acusatorio implica transparencia, implica publicidad. Entonces es importante no solamente realizar una crítica negativa a estos problemas, sino también reconocer los diversos avances que se han dado, y es que en materia de justicia se han dado avances muy importantes. Estos entonces son los sectores más importantes en los cuales se presenta la corrupción sin que sea una lista excluyente, porque la corrupción está en cualquier parte donde puedan haber recursos.